Muy buenas tardes, amigas y amigos. Bienvenidos a su programa El Ágora, Charlas con Ángel. Hoy voy a grabar con mi hijo Richard. Yo he entrevistado muchísimas personas, he entrevistado presidentes, pues llevo 25 años haciendo esto, pero nunca he tenido la oportunidad de entrevistar a mi hijo Richard. Y pues, bueno, él está aquí y no siempre viene, entonces, pues va a estar con nosotros hoy. Richard, bienvenido a nuestro programa. Gracias. Vea, pues esta es mi oportunidad de entrevistarla a usted, porque usted entrevista a todo el mundo y nadie le entrevista a usted. Entonces yo pienso que tal vez ese es como el momento de empezar con una pregunta. A ver, cuénteme de su tiempo en París. Bueno, esa, esa es una pregunta bastante compleja, porque pues mi tiempo en París fue mi tiempo de revolucionaria. Yo fui a España 3 veces llevando propaganda comunista adentro de un termo. Mi mamá en realidad no sabía que iba, pero íbamos allá. Como me decía mi amigo, mi novio, pues yo parecía pues una burguesita, entonces no había problema. Y pues bueno, no me casé con él porque si no, usted hubiera tenido otro papá. Y bueno, pues, ¿qué más le digo? Fue un tiempo, pues, que yo creo que sí marcó un poquito mi forma de pensar. Yo hasta ese momento era una niñita burguesa y después me convertí en una revolucionaria. Y cuénteme a ver que usted qué hizo en Inglaterra. ¿Cómo fue su tiempo en Inglaterra? Bueno, yo fui interna a Inglaterra. Eso fue más que todo porque yo quería, porque todos mis hermanos se habían casado y yo no me quería quedar aquí sola. Y después, bueno, es que yo en realidad le cuento, yo quedé embarazada en París. Entonces me tocó abortar, figúrese. Eso nadie lo sabe. Eso es un cuento. Pero bueno, no era usted. Gracias a Dios. No, pues eso me doy cuenta, gracias. Yo lo que sí le quiero decir, lo que sí le quiero decir es que cuando yo finalmente conocí a François, a su papá en Cambridge, pues la idea era venirnos para Colombia. Pues finalmente, cuando llegamos a Colombia, pues bueno, quedé embarazada de Ángela María, tuve a Ángela María, y lo que pasó verdaderamente es que el papá de François, pues ya François era el único hijo hombre, entonces yo tenía o sí que tener un hijo hombre. O sea, que usted o era hombre o no sé qué iba a pasar. Entonces tuvimos la suerte de que usted fue hombre, pero 6 años después de Ángela María, figúrese. Y yo no sé, francamente, cómo fue su infancia, pues aquí donde estamos ahora. Cuéntenme un poquito. No, pues a ver, mi infancia. Yo tuve una infancia bastante agreste, en el sentido de que yo venía acá a las afueras de Cali, donde pues no había muchos otros niños con quien jugar y no había tampoco nadie que me supervisara. Entonces yo llegaba y me iba a caminar por las montañas y en esa época no existía la idea de que los niños había que supervisarlos todo el tiempo. Entonces yo me conozco todos los caminos de por aquí, me conozco a toda la gente que cuidaba todas las casas y a todos los perros y pues en cierta manera fue una infancia muy feliz. También tuve una infancia interesante porque viví en un mundo dividido entre dos clases y como la sociedad colombiana es una sociedad muy clasista, entonces por un lado yo iba a un colegio súper caro que era el Colegio Bolívar, donde aprendí inglés y estaba rodeado pues de la élite de la oligarquía caleña y por otro lado era corredor de atletismo en la Liga del Valle y eran dos mundos completamente distintos y un mundo odiaba al otro mundo y yo vivía en los dos. Entonces eso me dio una perspectiva completamente distinta. Yo me siento muy afortunado en realidad, porque soy capaz de navegar muchos mundos distintos y eso me ha servido pues a través de toda mi vida. Bueno, yo me acuerdo que usted en algún momento también jugaba fútbol con el equipo de acá de la Elvira y decían que eran Blancanieves y los 10 enanos. Ay, ¿Cómo fue no, eso? eso no es cierto. Pues es parcialmente cierto. Es decir, yo definitivamente era el más blanco del equipo, eso sí es cierto. Jugábamos en los intercorregimientos, donde el equipo, es decir, yo diría que por ahí la mitad del equipo tenía guayos y la otra mitad jugaba en botas. Y jugábamos casi siempre en barrizales. El señor que era el dueño de los uniformes, o el que donó los uniformes, era Jean Bartelsmann, que era un vecino por allá que descubrí muchos años después había sido parte de la resistencia contra los nazis. Y
Y no, pues era una cosa muy interesante, jugábamos con todos los otros equipos de por aquí y pues también era un entorno completamente distinto al entorno donde yo iba al colegio, completamente distinto al entorno donde fue a la universidad. Creo que ese tipo de flexibilidad social ha sido extremadamente útil. Bueno, ¿y cómo fue eso que usted en algún momento terminó bachillerato y se fue de Colombia? Pues vea, yo me fui porque yo quería ser científico y pensé que en Colombia era más difícil ser científico de lo que iba a ser en otros lados. Y yo creo que y en ese sentido tenía razón. Es decir, el mundo científico en Estados Unidos es un mundo mucho más dinámico y pues eso fue muy útil, pero me hace falta mucho la cultura colombiana y me hace falta pues las relaciones sociales con la familia y toda la vida he vivido en esos 2 mundos y por eso siempre vuelvo, porque me siento, pues, muy leal a mis orígenes. Bueno, usted se fue también, entiendo, porque fue a competir a algún lado, a Grecia, creo, ¿cierto? Ah, sí, no, pues, es que yo era atleta y entonces tuve la buena suerte de quedar en el equipo colombiano a los mundiales juveniles, y los mundiales juveniles eran en Grecia. Entonces, pues, fui a Grecia a competir. Muy interesante la experiencia, por muchas razones. Interesante en el sentido de que pues era una competencia internacional y yo nunca había estado en una competencia tan grande, pero también en el sentido de que yo no, en realidad no daba el calibre y me di cuenta claramente que no estaba al nivel. Pero por otro lado fue una experiencia extraordinaria porque yo serví como delegado para los otros atletas colombianos. Y eso, pues, en realidad fue como una especie de experiencia de liderazgo, que también me parece, bueno, me ha dejado una huella. A ver, cuénteme un poquito de cómo fue sus comienzos con la chira. Ah, bueno, es que eso sí es largo, porque en realidad Nachira resultó desde que yo hice, pues fue presidenta mundial de la Federación Internacional de Abogadas, y cuando eso nosotros sacamos la ley de cuotas. Como resultado de la ley de cuotas, pues terminé yo siendo como una candidata al Senado en un movimiento loco que hicimos de solo mujeres. En ese momento no era útil, no se hacía eso, que se llamó Mujeres por la Democracia. Entonces, claro, ya con Mujeres por la Democracia había un movimiento de base. Y esas mujeres de base, pues bueno, estuvieron allí, no ganamos, claro, es decir, que íbamos a ganar, pero sacamos 5,000 voticos y esa gente fue y nos dijo, bueno, ¿y puestos? Puestos y nosotros los abogados, ¿dónde les vamos a dar puestos? Entonces, pues recogimos, digamos, ropa de nosotras, de segunda, y, y se las dimos para que las vendieran. Ya fueron y las vendieron de verdad. Pero después volvieron de 2 meses. ¿Y ahora qué? No, pues, entonces, ¿qué hacemos? Bueno, entonces fue cuando yo me encontré un aparatico para hacer papel hecho a mano en el Museo de Ciencias de Londres. Y lo traje y allí con ese aparatico le enseñamos a algunas de las mujeres a hacer papel, porque pensamos que era una forma de generar ingresos de ellas desde su casa. Y efectivamente durante dos años ellas generaron ingresos, pusieron a hacer papel a todo el mundo. Y un día llegaron y me dijeron, ¿sabe qué? Es que yo en este momento no ¿sabe cómo vivo yo? Muéstrenos. Yo le dije, sí, no sé. Mire, vivimos en una casa de inquilinato de 70 personas con un solo baño y necesitamos una casa. Entonces, pues de allí dije, ay, no, pero ¿cómo vamos a hacer eso? Mauricio era, mi sobrino, era alcalde de Cali. Le dije, Mauricio, necesito un lote allá, en los ejidos. Ah, sí, 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 sí. Bueno, infortunadamente, pues Mauricio terminó en el de 8,000 y bueno, un primo mío me dijo que en Palmira el alcalde sí nos daba una tierra. Fuimos a Palmira, vimos esta tierra espectacular. Al lado de los ingenios, sembrada de naranjas, limones y mandarinas, y unos españoles que querían ir, en alguna forma se tenían que ir porque los tenían amenazados. Entonces el alcalde dijo que sí, que la compraba y todo. 2 semanas después meten al alcalde a la cárcel complicadísimo. Entonces, pues esta señora ya habían ido, ya estaban felices. El señor, el dueño me dijo, ¿y usted por qué no me la compra? Yo le dije, no, yo no, nosotros no tenemos en Asomucao 600 millones para comprar. No. Entonces yo le dije, bueno, entonces en ese caso, ¿cuánto me la va a dar? Y me dijo, pues yo se la doy en 150. Ay, yo dije, no. Entonces yo pensé en ese momento, yo dije, 150
eso es una ganga. No, te doy 130, me dijo que sí. Entonces yo salí a buscar los 130 millones para comprar la tierra y allí fue cuando empezó Nachira, hace 22 años. No, pues qué maravilla de cuento. Ese sí es buenísimo. Igual fue complicado porque necesitamos el subsidio del gobierno y entonces descubrimos con una persona que trabajaba en ese momento en la orquesta, que era Mario Rodríguez, que sí podíamos conseguir recursos del el gobierno, porque el gobierno se los daba y que ellas ya con el lote tenían la cuota inicial, que era lo que seguía el gobierno, que tenían que poner las personas para acceder a las viviendas de interés social. Entonces, pues sí, el gobierno hizo como una encuesta, todas tenían CISBEN bajo porque eran de estrato cero, o sea que sí podían acceder a ese subsidio, entonces se les dio el subsidio, las primeras les tocó poner 1000 horas de trabajo, entonces tomó como unos por ahí 6 o 7 años hasta que tuvimos las primeras casas listas. Después, bueno, después hemos tenido muchas ayudas de mucha gente, hemos ganado también varios premios. No, pues maravilloso. Continuamos en el Ágora charlas con Ángela, con Richard. Bueno, en este momento Richard también me está entrevistando a mí, o sea que es una charla muy amena, ¿verdad? Y pues a calzón quitado, como dice uno, ¿no? Bueno, bueno, Richard, pues hay algo que yo creo que no dije, que yo no dije que usted había entrado a la Universidad del Valle a estudiar medicina, pero que finalmente, bueno, sí terminó allá en Brown. ¿Y, y cómo fue eso? ¿Cómo fue en esos primeros años? Y para llegar pues a lo que usted ha logrado, pues tener tenure en una universidad tan prestigiosa como Stanford y luego pues, no sé, llegar, digamos, casi a las puertas de un Nobel. ¿Cómo fue eso? A ver, yo llegué a Estados Unidos en realidad muy perdido. Llegué a Brown, principio de un invierno, nunca jamás había vivido un invierno, entonces claro, no tenía la ropa que era, no pude encontrar el lugar donde me daban el cuarto, entonces me pasé los primeros 2 días dormidos en un lounge mientras que me ubicaba y vi que todo el mundo lo llevaban los papás y yo llegué solo. Pero eso me dio como cierta credibilidad con los otros estudiantes, porque yo era el que llegué como semi-independiente, pues rápidamente aprendí a navegar la universidad. Una de las cosas verdaderamente sorprendentes es que yo pensaba que la universidad iba a ser, porque es una de las universidades prestigiosas de Estados Unidos, yo pensé que iba a ser súper difícil. Y la verdad es que me di cuenta que la educación que me habían dado acá era muy buena. Entonces me empezó a ir en realidad mucho mejor de lo que yo me esperaba. Yo pensé que iba a ser muy difícil y también creo que tuve ese proceso que tienen los hombres, que cuando uno es adolescente uno es súper desorganizado y como narcisista y empecé como a cambiar y a llegar a ese punto donde ya era más como más organizado. Entonces eso también me ayudó. Tuve la buena fortuna de tener unos profesores maravillosos. Entonces yo tenía, por ejemplo, un profesor que se llamaba Leon Cooper, que era un novelista en física, que estaba muy interesado en cómo funcionaba el cerebro. Entonces yo empecé a trabajar con él haciendo programas de computador simplemente para ayudarle a él a sus estudios. En una de esas él me dijo, mire, ¿sabe qué? Usted lo que debería hacer es debería de entender cómo es que verdaderamente funcionan los cerebros y las neuronas. Tome una clase de neurociencias. Entonces yo fui a tomar una clase de neurociencias con un profesor joven, dinámico, chistosísimo, que empezó, por ejemplo, la clase con una especie de sábana encima de una cosa redonda y dijo, bueno, les voy a mostrar cómo es el cerebro. Y tenía un cuchillo gigante. Y dramáticamente quitó la toalla y resulta que abajo lo que había era un melón. Y cortó el melón y dijo, bueno, así es el cerebro. Y entonces de ahí empezó. Entonces nos empezó pues a contar cómo funcionaban las neuronas, cómo funcionaban las diferentes partes del cerebro. Yo empecé a asociar eso con el trabajo que estaba haciendo con el otro profesor, tratando de entender cómo funcionaban las redes neurales. Aprendí a hacer experimentos en neuronas de verdad, en ratas y en anfibios y en otros organismos. Y después de eso entonces tenía que, como en Estados Unidos, para estudiar medicina, usted primero tiene que hacer un pregrado y después estudiar medicina. Entonces llegué al punto en que podía volver a estudiar medicina o podía dedicarme a ser científico. Y yo decidí que a mí me encantaba el mundo intelectual, de entender cómo es que funcionaba el cerebro humano, porque es que lo interesante de la neurociencia, de la neurología, de la psiquiatría, es que es el punto en que la física y la química interactúan con
la literatura y la política. Porque Mm, la literatura y la política, eso son ideas, son emociones, estar enamorado, estar feliz, eso son como cosas como nebulosas que nacen del cerebro. Pero el cerebro es una cosa física, el cerebro es una cosa de química, es una cosa de física, es una cosa de electricidad. Entonces, entender cómo es que una cosa física da a nacer todas estas cosas como intelectuales, intelectuales es uno de los problemas más interesantes complejo. de la historia humana. Entonces, pues eso fue lo que hice. Entonces me fui de allí a Stanford a hacer mi doctorado. También con la idea de que iba a ser una cosa muy aplicada, iba a entender cómo era que funcionaban las neuronas en la gente que tenían derrames. Como a las 2 semanas de llegar, el profesor que me había contratado se fue y entonces me tocó buscar otro laboratorio. Claro, como yo era colombiano y no era norteamericano, entonces no tenía plata del gobierno, pero me conseguí a un profesor que estaba empezando y como yo era buen programador, entonces yo empecé a escribir los programas de computador para que él pudiera manejar su laboratorio y empezamos a investigar cómo era que funcionaban no las neuronas en este caso, sino las células del sistema inmune. Y entré queriendo ser neurocientífico y terminé siendo neurocientífico, pero en un laboratorio de inmunología, tratando de entender cómo eran que el sistema inmune eh, crea una reacción en cuanto a las bacterias. Tuve una suerte única, porque mire, no hay nada mejor que ser estudiante de alguien que está empezando. Pues en realidad me fue mucho mejor de lo que yo me esperaba, la verdad. Bueno, terminé mi doctorado, pasé 1 año y medio más o menos estudiando un poquitico de medicina, en parte porque estaba enseñándoles a estudiantes de medicina, y después entonces me conseguí un puesto de fellow en el Hospital de Niños de Harvard. Y entonces allá fui con la idea de que quería volver a neurociencias. Y fue a un laboratorio donde el laboratorio estaba tratando de entender cómo era que el mundo, la experiencia, el medio ambiente cambia la estructura física del cerebro. Bueno, pues me parece súper interesante. Bueno, Richard, pues continúenos contando. A ver, hubo una parte muy importante en que usted trabajó con células madres y en algún momento hizo un corazón. ¿Cómo fue eso? Vea, entonces yo salí pues de mi fellowship en Harvard y me dieron un puesto de profesor en Stanford. Entonces cuando yo empecé mi laboratorio, una de las cosas que queríamos hacer es que queríamos entender las bases de las enfermedades del desarrollo. Como usted sabe, Max, es uno de mis hijos, tenía un diagnóstico de autismo y queríamos entender el autismo. Entendíamos que una parte importante del autismo era una cosa genética. Entonces empezamos a recoger células de la piel de niños que tenían enfermedades genéticas del desarrollo. Una de esas enfermedades se llama la enfermedad de Timothy y resulta que estos niños tienen autismo y también tienen retraso mental, pero también tienen problemas del corazón. Entonces desarrollamos una tecnología que pues en realidad era en ese momento única, que era recoger células de la piel, convertirlas en células madres, convertir esas células madres en pequeños corazones y utilizar esos corazones para entender qué es lo que está pasando en el desarrollo del corazón de ese niño. Y lo mismo podíamos hacer con las neuronas y crear pequeños cerebros y entender cómo estaba funcionando el cerebro de ese niño. Entonces teníamos la capacidad, y esa todavía lo tenemos y se utiliza ahora muchísimo para hacer medicinas. Tenemos la capacidad de crear, por ejemplo, neuronas o células del corazón de cualquier persona, simplemente empezando con células de la piel. Y eso, pues creamos una serie de corazones. Los corazones, por ejemplo, tenían arritmias, podemos corregir las arritmias. Y empezando de allí, entonces primero me fui a dirigir un instituto en Seattle, en parte seguía trabajando en Stanford, y después volví y decidí que tenía que aprender a hacer medicinas, que yo me había gastado mucho tiempo después de 10 años en Stanford con mis estudiantes, creando estudiantes y tratando de entender las enfermedades, pero que no estaba creando medicinas nuevas. Mi visión en realidad es desarrollar medicinas que le mejoren la vida a la gente. Y eso es en realidad lo que quiero hacer. Ese es como el producto de mi vida. ¿Y qué es lo que está haciendo usted ahora entonces? Bueno, le cuento primero lo que hice en Novartis, porque llegué a Novartis y Novartis había eliminado todos sus programas en neurociencias, en psiquiatría, en neurología, en enfermedades del desarrollo, y a través de 10 años armamos un equipo y ese equipo creó más de 5 medicinas. Entonces creó, por ejemplo, las medicinas, todas las medicinas modernas que tenemos para la migraña, algunas de esas las creamos en Novartis, por ejemplo, y eso es una categoría completamente nueva de medicinas. Las medicinas para esclerosis múltiple, por ejemplo, las creó el equipo mío en Novartis.
Otra medicina que se llama Zolgensma para una enfermedad del desarrollo que es letal en bebés. Una de las primeras curas que tenemos, esa también la creamos ahí. Entonces, en realidad aprendí muchísimo. Claro, eso es un trabajo de equipo, eso no soy yo. Eso soy yo como el líder, pero un grupo gigantesco de gente pues muy talentosa que en realidad hicieron la mayoría del trabajo. Después salí de Novartis, fui gerente de una compañía de, em, de biotecnología que desarrolló una cura para la hemofilia, que es la enfermedad de los reyes donde la gente no tiene la capacidad de coagular. Y se llama Hemgenix y está en el mercado y es una cura para esta enfermedad. Tenemos una cura para la hemofilia. Y después desarrollamos una terapia para la enfermedad de Huntington's, que es una enfermedad que ocurre aquí en el Atlántico y también en Venezuela y también en Estados Unidos. Es absolutamente terrible, es una enfermedad neurodegenerativa, es una combinación de Alzheimer's y Parkinson's y ALS. Es absolutamente terrible y esa es una medicina que ahorita está en pacientes y que este año la compañía la va a registrar. Y los últimos años he decidido empezar mis propias compañías. Entonces tenemos una compañía que está desarrollando una medicina para las adicciones y esa compañía está en estudios clínicos y tenemos otra compañía que está desarrollando curas para o tratamientos para el dolor crónico. Y entonces eso es lo que he hecho. No, pues fascinante, verdaderamente, pues súper importante. Y bueno, ya te conté todo lo que me querías preguntar o No, no. no, no, para nada, no. A ver, yo quiero saber de su carrera en el derecho. Cuénteme una cosa, ¿por qué decidió estudiar derecho y qué hizo con el derecho? Ah, no, mi papá toda la vida me dijo que yo tenía que estudiar derecho. Yo, ¿por qué decidí? Pues finalmente por eso, pero finalmente pues yo me casé. Cuando su papá me propuso que me casara, mi papá en Colombia había quebrado y yo pues tenía que regresar en alguna forma. Entonces François dijo que sí, que él regresaba conmigo y que si me casaba con él. Le dije, yo me caso, pero yo quiero hacer tres cosas. Uno, quiero ir a la universidad. Segundo, quiero poder cantar rancheras y tocar guitarra. Y tercero, quiero aprender a manejar carro. Entonces, pues ese fue como el acuerdo. Yo no quiero hacer oficio de casa y eso fue. Entonces, pues definitivamente, pues yo sí me dediqué a usted, ¿verdad? Los primeros años. Y cuando usted entró al colegio, entonces ya pude validar mis exámenes de Inglaterra y entré a estudiar Derecho. Entonces yo iba a la universidad y los dejaba usted en el Colegio Bolívar. Y así fue como al mismo tiempo que ustedes estudiaron, yo estudié también Derecho. Y cuénteme una cosa, y después entonces se graduó de Derecho, ¿y qué? ¿Qué hizo después? No, pues después mi tesis de maestría había sido sobre los protocolos de Ginebra, o sea, los derechos de los ejércitos rebeldes, pero lo voy a hacer sobre mujeres. Y entonces yo empecé a hacerlo, a escribir sobre mujeres, porque había, claro, se había hecho lo de FIDA, que había quedado la ley de cuota, lo de mujeres por la democracia, y empecé a escribir sobre mujeres. Pues me tomó 16 años. Ah, no, es que eso de mujeres, eso no es política. Eso no es política, no. Entonces me tocó volver otra vez, me presentó una señora muy queridas, que fueron las que me empezaron a enseñar, pues, cómo era hacer una tesis de doctorado, y allí fue cuando toda la familia se involucró. François me corrigió, Richard me corrigió, finalmente, pues fíjese, fue Asha, su esposa muy querida, mi hija también, la que finalmente terminó corrigiendo y poniendo esa tesis en una forma en que sí me podían dar un doctorado. Y ya en el 2006, después de 16 años, pues ya ustedes ya eran doctores todos y ya tenían una carrera y todo, Ángela María también. Bueno, entonces fue cuando yo pude obtener mi doctorado en Inglaterra y ustedes fueron allá. Y me acuerdo que Ángela María y yo lloramos a moco tendido porque nunca pensamos que se iba a dar. Bueno, muchísimas gracias. Qué maravilla oír de su vida. Claro que yo sabía casi todo, pero hay cosas que aprendí que no tenía ni idea y aquí nos podemos quedar otros 2 días. Entonces, no, pues qué rico. Gracias. Pues sí, en realidad qué rico que haya estado aquí para hacer esto en esta forma presencial. Ha sido rico esta entrevista y también, yo también aprendí cosas que tampoco sabía. Muchas gracias, mamá. Qué charla tan rica. Muchísimas gracias, Richard. Ha sido rico esta charla, ¿verdad? Que hemos pasado un momento muy agradable
aprendiendo yo también cosas que no sabía de usted. Y ustedes, muchísimas gracias por habernos acompañado